El fin de las penas y la criminalización de ciertas conductas son las que llevan generalmente a hacinar los lugares de reclusión. Generalmente son un problema de muy difícil solución porque todos hablan de la teoría, todos hablan de situaciones que no deben estar penalizadas. Lo cierto es que nuestras cárceles hoy están personas hacinadas y con muchos incluso con riesgo para su propia vida, y de hecho que hemos visto una tragedia hace no pocos días. Hoy hablaremos sobre el sistema penitenciario. Bienvenidos a Confrontados. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a un nuevo programa de Confrontados. Cuando son puntualmente las 21 horas arrancamos una nueva entrega. Hoy hablaremos sobre el sistema penitenciario, todo lo que implica esto. No hace mucho vimos una explosión, digámoslo por su nombre, en las cárceles, en donde vimos enfrentamiento de grupos criminales que muchos dicen, bueno, eran luego gente muy peligrosa, otros dicen se veía venir porque estaban hacinados, no existe la seguridad en las cárceles, falta de institucionalidad. Bueno, de todo se dijo. Entonces hoy precisamente hemos invitado a las autoridades nacionales y también a las autoridades del Parlamento para que nos cuenten un poco cómo quieren solucionar y cuáles son las posibles soluciones, de hecho, para este problema que ya está dando mucho que hablar, y como nunca antes vimos hace poco una tragedia dentro del sistema penitenciario. Bueno, pero antes tenemos un material para poder contextualizarnos. La producción lo ha preparado, así para que veamos un poquito cómo estamos también en materia de números, cómo está la situación de las cárceles en el Paraguay. Vamos a ese material. Tras los últimos sucesos en los penales de San Pedro y Tacumbú, varias opiniones surgieron sobre la estructura de los penales y el sistema de reclusión que venimos teniendo desde hace años. La cantidad de procesados, imputados, juzgados y condenados que no abarca la estructura de las prisiones del país, según las estadísticas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. A todo esto, la supervivencia dentro de las cárceles es otro factor considerado como crítico que fortalece la precariedad de la política penal. La escasez de agua potable, la alimentación que debe comprarse, el microtráfico y la corrupción que se vive internamente son factores para analizar. ¿Qué medidas definitivas el gobierno debería tomar con respecto a las reclusiones? Tras los debates que se desataron a raíz de la situación, el diputado Edgar Ortiz planteó que se construyan más cárceles, por sobre todo en el Chaco, para que sean trasladadas allí las personas que tienen condena, pero que además que los que vayan al Chaco produzcan su propio alimento, plantando vegetales, y que la carne les sea proveída por el Estado. A esto, el diputado de Boquerón, Edwin Reimer, respondió que esta propuesta considera como una ofensa para los chaqueños. Más cárceles, más castigos, más control, más guardias de seguridad. ¿Qué punto es principal a tratar para buscar soluciones definitivas? No solo para controlar a los reos, sino para la organización de una sociedad que podría reinsertar a aquellos que cumplieron con su condena. El día de hoy se encuentran con nosotros el diputado Edgar Ortiz y el diputado Edwin Reimer para debatir estos principales conflictos. Esto es Confrontados. Bien, ahí teníamos este material bastante completo, por cierto. Pero antes de ir a las posibles soluciones y debatir un poco la cuestión, vamos a decir, teórica o ideológica,
Vamos a ver cómo estamos realmente, bueno, según la versión oficial del gobierno, por eso es muy importante lo que nos va a decir el viceministro, el doctor Pascual Barrios, que lo hemos invitado precisamente para hablarnos sobre cómo está la infraestructura. Hace falta más cárceles, se tendría que depurar más el Poder Judicial, hay mucha mora judicial, o sea, ¿dónde está el problema realmente, doctor Pascual Barrios? Muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas noches, Hugo, un placer estar contigo, también un saludo para todos los televidentes. Y es así, estamos en un momento difícil, situación, diríamos, tocado la institución por todo lo que ocurrió el fin de semana pasado, pero estamos con la firme convicción de la mano de nuestro ministro, el doctor Julio Javier Ríos, de seguir trabajando. Desde el gobierno nacional estamos haciendo todo lo humanamente posible para superar esta crisis penitenciaria. Podemos decir que realmente estamos en una crisis y ante esa situación nosotros desde el Ministerio de Justicia estamos realizando todo lo que esté a nuestro alcance. Lastimosamente tenemos el déficit y el inconveniente presupuestario, pero igual aún así se ha presentado un proyecto de ley ante el Parlamento Nacional en el cual se había solicitado una ley de emergencia penitenciaria y creo que mañana en la Cámara de Diputados estará estudiando eso y bueno, esperemos que eso pueda ayudar mucho, especialmente en lo atendiente a los recursos, ¿verdad? Porque eso es el principal déficit que tenemos, ¿verdad? ¿En qué consistiría esa emergencia penitenciaria? ¿Para poder disponer sin mayores burocracias de fondos o abarca alguna otra cosa más? Nosotros tenemos actualmente en el sistema aproximadamente 16.400 personas privadas de libertad que tenemos a cargo a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional. Tenemos aproximadamente un guardia penitenciario para cada 100 internos, cuando que en la realidad o lo que debería ser es de un guardia penitenciario cada 10 personas privadas de libertad. Estamos lejos de la suma que realmente debe ser, ¿verdad? Entonces, ante toda esa situación y lo ocurrido el fin de semana pasado, entonces se solicitó esta emergencia. Uno, el tema presupuestario, contratación de personal, especialmente guardia cárceles, y a nivel de infraestructura, ¿verdad? Sabido que ya está en proceso de licitación, ya fueron adjudicados 3 construcción de nuevas cárceles, ¿verdad? Que serán 2 en Moscada y 1 en Minga, en Iguazú. Y yo creo que eso va a ayudar mucho para el hacinamiento que tenemos en nuestros centros penitenciarios, ¿verdad? Sabemos que el 77% de las personas privadas de libertad están sin condena firme y eso es por el abuso. Hay una cuestión, una mora judicial también que colabora con esto entonces. Yo, o sea, no vengo para hablar mal de nadie, pero es una realidad. No, claro, que, es un análisis frío, objetivo. Es una realidad. Al decirte que esa cantidad están sin condena, imagínate lo que son, ¿verdad? Son prácticamente más de 13.000 personas que están en la nebulosa de que si tienen condena, bueno, va a ser más fácil, ¿verdad? Por lo menos van a saber cuándo van a salir, van a establecerse ahí todo lo que establece el Código de Ejecución en el sentido de algunos beneficios que le pueda la ley mismo conceder, ¿verdad? Pero en estas circunstancias es difícil, ¿verdad? Entonces, por ese motivo hoy se tuvo una reunión importante también en sede del Poder Judicial, donde todos los actores del sector, del sistema diríamos, ¿verdad? Es decir, tanto la Corte Suprema de Justicia a través de su presidencia, en conjunto con el ministro de Justicia Julio Javier Ríos, han propiciado una reunión, diríamos, por llamarlo de una manera, una reunión muy importante porque se sentaron las bases para una próxima reunión que el próximo martes se crea una comisión que se va a encargar de prácticamente de estudiar y llevar adelante la depuración de las causas penales, ¿verdad? Estamos hablando de gente del Poder Judicial, de la Sala Penal, estamos hablando de la Fiscalía General del Estado, estamos hablando de la Defensoría Pública, por supuesto del Ministerio de Justicia, también el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ¿verdad? Que es también un órgano extrapoder que tiene mucho que ver en el sistema porque lo constante de los magistrados es cuando uno lo visita y le dice que haga todo lo posible dentro de lo que corresponde en derecho para acelerar los procesos. Te dicen, bueno, si yo le doy una medida o si yo, estoy hablando de los magistrados, ¿verdad? Le doy un compurgamiento de pena a una persona que está en situación de, por ejemplo, hechos punibles que sobrepasan los límites que dicen los calificados de delitos, ¿verdad?
o bien si una persona ya condenada le corresponde que sea beneficiado con, por ejemplo, lo que establece el Código de Ejecución Penal, ya sea, Código de Ejecución, ¿verdad? Ya sea redención, salidas transitorias, en fin, o bien cosas así, ¿verdad? Donde nosotros en forma institucional hemos también Sí, realizado... citaste algo muy interesante, señor viceministro, con relación a hacer lobby con estas instituciones que, por lo que yo veo, son más bien instituciones de contención antes que de causa, ¿verdad? Y no citaste al Parlamento, y te digo por qué el tema del Parlamento, porque hay, bueno, especialmente en el mundillo jurídico, por decirlo así, se sabe que desde que se cambió el sistema, o sea, se volvió al sistema inquisitivo en los delitos de familia, por decirlo así, en donde por una simple denuncia un hombre ya va directamente preso y no puede hacer nada el juez. Es decir, el juez tiene con la excusa de que no puede hacer nada porque es una cuestión de una ley, es decir, se tiene que atacar al Parlamento. ¿Ustedes también tienen previsto hacer una especie de lobby para ver si se cambia esa situación? De hecho, hoy también en el Parlamento, específicamente en el Senado, estuvo presente el señor ministro y con una comisión estuvieron hablando sobre la modificación del artículo 245 del Código Procesal Penal, en el cual aquella modificación por la ley del año 2011, en el cual nosotros teníamos cerca de 8.000 personas privadas, o en aquel momento las administraciones que estaban en el ministerio, ¿verdad? Tenían cerca de 8.000 y algo de personas privadas de libertad, y cuando que hoy en la realidad es que estamos prácticamente de 16.400 y algo, ¿verdad? Imagínate, se duplicó la cantidad de personas, ¿verdad? Es decir, hubo un abuso y un excesivo, y sí, abuso es la palabra correcta. Porque hay mucho ideológico ahí. Sí, totalmente. O sea, hay mucho ideológico porque desde que se metieron cuestiones, o sea, grupos fundamentalistas, como yo claramente los digo, lograron torcer la ley. Por ellas, por ejemplo, no te da ninguna defensa. Si sos hombre y alguien te denuncia y sin pruebas, ya te mandan adentro. Y es también esa ley de violencia intrafamiliar, también estuvo Sí. en estudio, estuvieron conversando, se habló la reunión no solamente en el Parlamento, sino también hoy los actores políticos estuvieron conversando sobre el tema. Yo creo que va a ser muy importante las reuniones venideras y la conformación de ese equipo de trabajo que van a estar conformados por una o dos representantes de cada institución que te cité, ¿verdad? Yo creo que acá es una cuestión ya que compete a todos, una cuestión de Estado, no solamente del Ministerio Claro. de Justicia, es una cuestión que nos compete a todos, y en la medida que nosotros todos nos ponemos de acuerdo y buscamos la solución, yo creo que vamos a salir de esta grave situación en que estamos hoy día. ¿Y cómo está en materia de reinserción? O sea, que lo que estamos viendo es sencillamente, bueno, imagínate si el problema es de contención. No, la reinserción ya es una utopía prácticamente, porque todos los que entran, por más que el delito sea menor, salen criminales profesionales, como todo el mundo dice, ¿verdad? O sea, pero ¿hay a futuro, por ejemplo, algún plan en donde por ejemplo, se le consiga un trabajo ya dentro de la penitenciaría? ¿Cómo está avanzando eso? Porque de hecho se hace eso, es muy poco sabido nomás, pero los reos tienen trabajo dentro de las penitenciarías, hay iglesias, hay una infraestructura, pero evidentemente está sobrepasado eso. El Código de Ejecución Penal establece que las personas condenadas deben estar separadas de las personas que están procesadas, es decir, que no tengan aún condena, ¿verdad? La única sede penitenciaria que está trabajando, que está actuando de esa forma, es la de Concepción. En los demás lugares estamos aún en proceso de trabajo por los problemas que te comenté. ¿En Concepción están todos los condenados entonces? No. En Concepción tenemos separados los condenados de las personas. Ok. Lo que no ocurre en otras penitenciarías. Exacto. En los otros centros penitenciarios estamos con ese déficit, pero con la idea firme de que podamos mejorar, ¿verdad? Eso es lo que lastimosamente te vuelvo a repetir. Son 77% de personas privadas de libertad sin condena. Es mucho más, prácticamente el triple de lo que es la cantidad de condenados, y en esas circunstancias es difícil, ¿verdad? Y hoy tenemos también lastimosamente estas facciones que son el PSC, el Comando Vermelho, y también este clan Rotella que produjo los hechos ya de público conocimiento el domingo pasado. Y bueno, estamos con esa situación, yo creo que vamos a superar. De hecho, se está realizando todo lo que esté a nuestro alcance, ¿verdad? Con esta ley yo creo que vamos a disponer más de presupuesto y así paliar esas situaciones difíciles que estamos pasando. Es cierto que hay 400 miembros de estos grupos criminales dispersos en las cárceles, y si es así, ¿cuál es el trabajo que se está haciendo a nivel internacional para lograr expulsarlo, extraditarlo, algo?
que se le parezca, por ejemplo? Y más o menos es la cantidad que se maneja. Cerca de los 400 son las personas que están entre brasileños, creo que están 100 y el resto ya son paraguayos, ¿verdad? Que fueron ya bautizados y ellos tienen un régimen disciplinario. Son paraguayos pero entran dentro de su sistema, exacto. vamos a decirlo así. Es así. Y es complicado porque nosotros, el gobierno nacional, ha ordenado la expulsión en sus casos. El famoso el caso del piloto, por ejemplo. Sí. Bueno, y se ha ordenado la expulsión de varios extranjeros, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy día no podés expulsar, le va a hacer un premio a un extranjero si le expulsas si es que no tiene un proceso abierto en su país. Ahora sí, tiene ese proceso, bueno, entonces se le entrega a las autoridades que correspondan, pero tampoco podemos expulsar a aquellas personas que tienen un proceso acá, pero no son requeridos por su país, ¿verdad? Ese es el otro inconveniente, entonces se está trabajando en eso, lo que nosotros también estamos haciendo por indicaciones del señor ministro es conformar un equipo de trabajo dentro del ministerio para darle seguimiento a aquellas personas que están imputados por delitos, ¿verdad? Y que ya han cumplido la pena mínima. Entonces se ha trabajado en todos los centros penitenciarios y hemos preparado una lista y también le acercamos ya a la gente de la corte, estamos hablando también con cada juez, con cada magistrado para que vea la situación procesal, ¿verdad? Porque la ley dice que una vez cumplido la pena mínima y si son considerados hechos punibles como delitos, entonces deben de gozar de lo que dispone la ley, ¿verdad? También estamos trabajando con aquellas personas que ya son condenadas, ¿verdad? Y que el Código de Ejecución le prevé ciertas situaciones que le beneficiaría si es que eventualmente cumple los plazos y lo que dice el Código, ¿verdad? Entonces estamos trabajando también en esa área, dentro del Ministerio está a mi cargo, con la doctora Alda Cardoso estamos trabajando en eso y también con el equipo que se conformó hoy yo creo que vamos a ir depurando muchas causas. Y, ¿verdad? Esta crisis yo creo que vamos a superar. Te comenté que son 3 centros penitenciarios que se están construyendo. Yo creo que va a ayudar mucho con relación al saneamiento terrible. ¿Cómo está? Y Emboscada, gracias a Dios, no tenemos demasiados inconvenientes, ¿verdad? ¿Es considerado todavía una prisión de alta seguridad? En realidad, de alta seguridad no le podemos llamar a todos, ¿verdad? Todos tienen las mismas peculiaridades, todos tienen las precariedades que te manifiestan, pero sí se hace todo lo posible de que cumplan el rigor, de que las personas que estén ahí estén bajo las reglas y condiciones que dispone cada centro penitenciario, ¿verdad? Y, por supuesto, desde el trabajo institucional que está desarrollando por la cabeza visible de nuestro ministerio, que es el señor ministro, ¿verdad? Entonces, con eso tratamos de sobrellevar, con eso es una situación difícil, ¿verdad? No es fácil administrarle a más de 16.000 personas, ¿verdad? Que tenés que cuidar no solamente de la alimentación, tenés que tener también varios factores, ¿verdad? Es importante también destacar que no solamente estamos hablando de cosas feas, por decir una palabra, ¿verdad? También hay que mencionar lo mucho que se ha hecho desde agosto, cuando asumió esta nueva administración. Se ha mejorado muchísimo en el tema de las comidas, ¿verdad? Se tiene un cuidado especial, a cada director se le ha encomendado que la alimentación sea una prioridad absoluta para todos los internos, ¿verdad? Y también se ha mejorado mucho en cuanto a nivel de infraestructura dentro del Tentacomún mismo. No sé si pudiste o alguna vez alguien pudo haber ido en estos días de visita, especialmente los colegas, los abogados, ¿verdad? Donde por lo menos el lugar de donde se le atiende un abogado a su defendido es un lugar muy bueno, mejoró muchísimo. Y también está mejorando estructuralmente. Estamos mejorando, ¿verdad? También en San Pedro, justamente lastimosamente donde ocurrieron los hechos, también se inauguró un pabellón hace poco. Aún no se está utilizando, pero se ha mejorado mucho, ¿verdad? Y se está tratando de que cada centro penitenciario mejore dentro de las posibilidades y dentro del corto presupuesto que manejamos. Bien, bueno, entonces le agradecemos, señor viceministro, por este tiempo, este espacio para darnos una introducción y para saber cómo estamos estructuralmente como Estado, ¿verdad? En el sistema penitenciario, para que después podamos hablar con los parlamentarios que también hoy están invitados para ver cuáles serían las posibles soluciones. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, muy agradecido soy yo y muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte ahora y enseguida volvemos con más Confrontados.
Segundo bloque de Confrontado, estamos hablando ya acá con nuestros invitados sobre, bueno, este tema que preocupa a todos, estructuralmente cómo estamos, se vienen cuestiones que tienen también que ver con la administración de la justicia, la ley misma, que no solamente es por una cuestión de mora, como estábamos hablando anteriormente con el viceministro, pero bueno, hoy tenemos a dos parlamentarios. Le doy la bienvenida al diputado Edgar Ortiz. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Muy buenas noches para vos y también al estimado colega. Gracias por venir. También al diputado Edwin Reimer, muchas gracias por venir a acompañarnos hoy, diputado. Gracias por la invitación. Buenas noches también a mi apreciado colega. Bueno, ya estamos contextualizados sobre la problemática penitenciaria y nuevamente, diputado, te vimos con una propuesta que a muchos parece interesante, pero a otros parece que no le agrada mucho. ¿Podrías explicar a grandes rasgos qué querés con esta propuesta y en qué consiste por sobre todo? En primer lugar, aclaro que esta propuesta yo la presenté ya muchos meses atrás. Antes que mucho antes que explote, justamente anunciando de que esto se iba a venir. No es una cosa nueva para mí. Yo estaba mirando de que sinceramente estábamos en una emergencia penitenciaria hace rato. ¿Y en qué consiste ese proyecto? Bueno, el proyecto consiste en que los condenados en primer lugar les llevemos bien lejos de la sociedad. Y no es justamente para la tranquilidad de los amigos chaqueños, no es que le voy a llevar en los lugares que ellos trabajan. Lugar donde no esté habitado. A eso me voy. Por ejemplo, la gerencia. Un lugar bien lejos y que trabajen para producir sus alimentos y al mismo tiempo también, ¿por qué no?, para arreglar las calles, las rutas. Pero la gerencia se usaba algo como sistema penitenciario y antes, claro, ¿verdad? ¿Por qué no ahora? Porque Ipajabego es un premio. Imagínense, hay gente que la cárcel vos te vas a Tacumbú y es un mercado persa. Y está cerca de la sociedad, o sea que estamos conviviendo con ellos. Otra cosa, ¿qué hacen los presos? Llamadas extorsivas. En todo el país hacen las llamadas extorsivas. Por eso yo le digo que los condenados tienen que irse, porque después vienen los famosos imputados o los procesados, que pueden ser todavía inocentes, y resulta que entran en una alta universidad de delincuencial dentro de la cárcel y salen más delincuentes de lo que entraron. Entonces yo digo de que es un peligro que produzcan sus alimentos. No tenemos nosotros por qué los ciudadanos comunes están pagando todo por ellos. Aparte, ¿qué hacen dentro de la ciudad? Esto es Sodoma y Gomorra, como se dice, un desastre. Y yo soy partidario que los condenados tienen que pagar lo que hicieron. No es un voluntariado, no están premiados como para que estén ahí alegremente. Te voy a decir, porque si uno va a la cárcel, uno se da cuenta, el que tiene plata vive como a cuerpo de rey. No es solamente comen lo que quieren, todo se compra. Querés whisky, tenés whisky, tenés caña, todo lo que vos quieras, vos tenés dentro de la cárcel. Droga dicen que hay, ¿eh? Y no es que dice que la hay. Las hay. Claro que sí. Entonces yo digo, va a descomprimir bastante el sistema penitenciario si los condenados le enviamos lejos de la sociedad y que produzcan sus alimentos y al mismo tiempo que se dediquen a arreglar las calles del Chaco. Si el Chaco no tiene muchas veces ruta, que se pongan a trabajar. ¿Qué forma tiene esa propuesta? ¿Es un proyecto ya es presentado? Es un proyecto de ley que mañana nosotros vamos a estar estudiando. ¿Ya salió de comisión entonces? ¿O no salió? No, se presentó justamente porque hubo una coincidencia con el Ejecutivo, que ellos también presentaron el 90% del mismo proyecto. Con la diferencia de que ellos piden que los militares estén, te voy a decir, por la periferia. La emergencia penitenciaria hemos coincidido, pero también los condenados tienen que irse. ¿Qué hacen adentro? Condenados y procesados. Diputado Edwin Reimer, ¿qué opinión se merece esta propuesta y usted acompaña o no acompaña esta idea? Y bueno, a nosotros los chaqueños hubiera gustado mucho más
escuchar una propuesta de que vamos a instalar una universidad de excelencia en el Chaco, a la cual van todos los mejores estudiantes de todo el país y del exterior, para darle una imagen progresista y no una imagen de ser el Guantánamo del Paraguay, porque sabemos cómo es en otros países, en otros lugares, que muchas veces el nombre de una cárcel o penitenciaría de alta seguridad es más conocido que el resto de la zona, entonces toda la zona es identificada con esta cárcel. Y esto es lo que a los chaqueños no les gusta. Muchas veces el Chaco fue para muchos idéntico con la Gerenza. Y a los chaqueños, los con poco más edad, se recuerdan bien de la Gerenza y las secuelas que nos trajo la Gerenza. No fue tanto así que se envió los presos que estaban tan aislados si escapaban de que se morían de sed o que fueran aflechados por ayoreos o que un yaguareté les comía, sino en los años 60, 70 por ahí, muchos colonos salieron del Chaco por la inseguridad, para el abejeo y la inseguridad en las afueras de las colonias, porque ahí finalmente se escondían los que habían escapado de la Gerenza. Es decir, los que salían, los que lograban escapar, cometían crímenes en los Así alrededores. mismo. Y se pedía una situación de emergencia al gobierno de solucionar ese tema, y en aquel entonces el gobierno, los militares lo solucionaban. Lastimosamente perdieron la vida muchos, tal vez también inocentes, pero esta situación para los colonos fue tan desagradable que dijeron, de esta forma no se puede combatir la delincuencia, y a partir de ahí se trabajó intensamente con un acompañamiento, buscando un acercamiento, una asistencia técnica, ayudando a los que estaban en la zona, de que podían, dándoles una alternativa en la producción. Hoy muchos que viven en las cercanías de las colonias, alrededor de las colonias, con sus familias o descendientes, son de aquella época, que hoy en día tienen su finca, tienen su campos, tienen su estancia. Yo entiendo totalmente la postura, diputado, pero tengo una pregunta. ¿De qué se diferenciaría el Chaco del resto del país, en el sentido de que, bueno, si no lo llevamos al Chaco, lo llevamos al departamento de Caguazú, por decirlo así? ¿No sería también, no pondrían también ellos los mismos argumentos, por lo menos? Y peor aún, la gente que está en Tacumbú, ¿por qué también nos pone ese argumento? O sea, ¿por qué sería un argumento válido el hecho de que, bueno, va a tener una connotación negativa? ¿Qué le diría a esa gente que dice, bueno, en algún lugar tenemos que construir una cárcel de máxima seguridad? Por supuesto, eso se entiende, pero nosotros los chaqueños nos preguntamos, ¿por qué los chaqueños? Solamente porque somos pocos, porque no tenemos peso político, o que el Chaco no merece más. Si no tiene ni un hospital público, por lo menos no de un poco mayor complejidad, no tiene ni un palacio de justicia, la Corte Suprema no tiene ni un edificio propio en el Chaco, no tenemos ni una universidad nacional en el Chaco, y así podemos continuar. Entonces, ¿por qué empezar con una cárcel? Esa es la pregunta, o digamos el punto de vista de los chaqueños, de que sí necesitamos más cárceles y de mayor seguridad. Eso está claro, eso se entiende. ¿Tienen alguna propuesta para, digamos, contrarrestar esto, o es sencillamente una oposición y bueno, y vayan a otro lugar? Bueno, no una postura ahora de que tiene que ser solamente en otro lugar. Antes de llegar acá hablé con el intendente de Mariscales de Heredia para confirmar otra vez. Ellos trabajaron un plan maestro para un futuro plan maestro de la ciudad, y dentro de este plan maestro tienen previsto una cárcel para el Chaco, y sería la única cárcel en el Chaco. O sea,
creo que el Chaco también va a necesitar una cárcel, pero de que esto debería ser la de... como la primera opción, por decirlo así. La de más alta seguridad y hacia donde se envía a los más peligrosos. Es cuestionable. Es cuestionable. Bueno, pero también es importante conocer la opinión de los lugareños, ¿verdad? Para eso la producción también ha preparado material, han ido hasta el Chaco y habló con la gente. Vamos a ese material. Después de escuchar diferentes opiniones de algunos políticos en cuanto al proyecto de ley impulsado por el diputado Edgar Benítez, quien propuso que reos condenados vayan al Chaco, como por ejemplo el diputado por Boquerón Edwin Reimer, quien había indicado que la propuesta casi parece una ofensa para los chaqueños. El tema también puso en el tapete acerca de la posibilidad de crear cárceles para la región chaqueña. El concejal de Filadelfia, Iván Cáceres, se mostró a favor de esta idea, ya que muchos pobladores originarios del Chaco cumplen condena en cárceles de la región oriental y los mismos, según el concejal, tienen derecho a ser reinsertados en la sociedad. El equipo de prensa de la Red Chaqueña de Comunicaciones realizó una encuesta ciudadana sobre el tema y esta es la opinión de los chaqueños. En mi postura estaría bueno, eso le ayudaría más también a las instituciones y también a los jóvenes a progresar y a avanzar más en su capacidad y en el estudio. Bueno, la política en Paraguay es un poco baja para mí porque la corrupción es un poco un poco más avanzado, ¿verdad? Entonces sería bueno que tengamos políticos que puedan ayudarnos más en el estudio en específico, porque del estudio, ¿qué seríamos nosotros los jóvenes? Estaría bien, ¿por qué? Porque allá en Tacumbú están todos encimados y acá tenemos espacios súper grandes, entonces se puede hacer. ¿Qué te parece que las personas tienen acá una mente abierta como para tal magnitud o de repente falta todavía, se cierran ante esta situación? Yo creo que se cierran un poco ante esta situación todavía. ¿Cuáles serían los motivos por el cual se cierran de repente las personas acá del Chaco? No sé, porque es el Chaco, vamos a decirle. Es muy, vamos a decir que la mayoría de las personas no conocen el Chaco y así. Yo lo que diría es que nosotros no necesitamos de cárcel. Nosotros necesitamos jóvenes educados, universidades, que se les dé la oportunidad que ellos puedan estudiar acá, especialmente en el Chaco. Yo cuando se dijo que se quería traer una cárcel en el Chaco dije, ¿por qué no nos traen universidades? ¿Por qué no nos traen hospitales? Otras cosas, alguna oportunidad de trabajo, qué sé yo, oficios, preparativos para la vida adulta de los jóvenes. Porque yo, por ejemplo, pensar en la cárcel es para mí medio como algo triste. Entonces, mejor yo pienso que apostemos en los jóvenes, en su educación especialmente. Porque yo digo que la educación es la única herramienta que nosotros tenemos para sacarle a los jóvenes de eso. Escuché ciertamente, pero sería lindo que sí, por lo menos que se está ya, le falta muchos ya allá, le faltan lugares y todo lo que sucede, ¿verdad? Me entero, yo muy poco me entero con lo que sucedió ahí en Concepción, eso es porque seguramente están ya demasiado, están acopados. ¿A usted le parece que eso podría ser factible? No, sería lindo, porque tenemos mucho también que... Y yo creo que estoy de acuerdo. Y me imagino que en todas partes necesitamos un lugar de refugio, vamos a decirle, de albergue, para personas que no tuvieron la oportunidad en su vida, digo yo. Hay muchas personas que piensan que podría ser un factor negativo acá para el Chaco. ¿Usted qué piensa? Y muchos van a pensar negativamente, porque seguro que muchos no van a querer convivir con presos y demás cosas, con gente que son malas, ¿verdad? Desde Mariscal Estigarribia, específicamente la Junta Municipal y el Intendente Municipal, tienen en su proyecto del Plan Maestro la posibilidad de construir una penitenciaría dentro del distrito. Esta es una propuesta que debe ser consensuada para su posterior. Bien, ahí veíamos el material. Bueno, hay diferentes opiniones, pero no necesariamente una cárcel puede traer cosas negativas, porque yo por lo menos una opinión particular, ¿verdad? Yo veo alrededor de Tacumbú cómo florece, por ejemplo, muchos comercios. O sea, necesariamente es malo tener un sistema penitenciario. Para empezar, por lo que veo, muchos no quieren ni siquiera a los delincuentes, porque nadie quiere tenerles cerca. El tema es que esta es la capital del país. Y una cárcel
en esta forma que la tenemos, no hay ninguna posibilidad de volver a reinsertarlo a la sociedad. Se van y el porcentaje va a ser muy bajo, los reincidentes van a multiplicarse y eso es lo que está ocurriendo. Esa gente que entra, por ejemplo, por delitos intrafamiliares, Sí. que entran por delitos menores y salen hechos, bueno, una fiesta. Salen delincuentes. Entonces no hay un plan para atacar ese tipo de leyes. Bueno, por ejemplo, lo que yo justamente, en primer lugar, lo que yo digo, hay que ser consciente de nuestra realidad. Lo primero que estoy diciendo es separar los condenados. Lo primero, eso va a descomprimir bastante. Vos estás condenado a 15, a 20 años, ¿qué haces cerca de una ciudad? Yo decía al Chaco por una razón de distancia, por una cuestión de poca gente, o sea que lo menos habitable posible, o sea que bien lejos. ¿Y por qué eso no se hacía, diputado? Porque eso es básico. Imagínate si hoy no estamos separando condenados de procesados, quiere decir que... Es lo básico. Pero ¿por qué no se hizo nunca eso? ¿Por qué nunca...? Pero yo te estoy diciendo de que... ¿Cuál es el problema? ¿Negociado? ¿Los perros tienen ahí su negocio dentro del...? O sea, ¿a qué obedece para ser honestamente? Para ser sincero, el tema presupuestario es el tema. La plata, en primer lugar. Pero es cambiar nomás, por ejemplo, se puede usar de emboscada para que estén todos los condenados nomás, por ejemplo. Y claro. O sea, ¿dónde está el presupuesto ahí? Yo digo de que por eso estoy Porque diciendo... hay muchos que dicen que estos condenados manejan mafias muy fuertes. Por ejemplo, yo te digo nomás lo que se dice, ¿verdad? Que por ejemplo son los presos los que manejan las licitaciones y nadie puede entrar en esas licitaciones, se dice, por ejemplo. Entonces vos decías, la pinta, si los condenados están manejando las licitaciones dentro de la cárcel, entonces Dios, o sea, ni Dios no nos salva acá. Y yo es realmente más profundo. Es muy fuerte por lo visto, porque yo te digo, no sé qué hacen los condenados conviviendo con los procesados. Eso para mí no tiene lógica. Y no tiene lógica para nadie. Pero es lo que estamos pasando. Este es nuestro presente. ¿Qué es lo que yo digo? Nadie tiene miedo ya de irse a Tacumbú. Por eso ocurre la reincidencia. ¿Y los presos Sambucú? Los famosos presos Sambucú, que imagínense, no estamos usando el famoso que le da, dice, preso domiciliario. Preso domiciliario, tenés que ponerle guardia otra vez encima. Pero que paguen ellos su guardia, que le pongan un grillete y que de algún lugar y que pague todo ellos, el que quiere ir a su casa. ¿Qué análisis vos tenés, diputado, con relación al que nunca se llegó a separar los condenados de los procesados? Porque al decir, bueno, uno cuando lo mira desde el punto de vista de la lógica o desde afuera, dice, bueno, basta con vaciar emboscada y llevarlo a todos los condenados ahí, traerlo a los que están procesados acá, ya que están yendo cada rato al Poder Judicial, diría uno, ¿verdad? Sí. Pero son muchos los rumores, por supuesto son rumores porque uno no puede asegurar. Dice que los condenados son los que mandan en las cárceles. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu...? Tanto en el tema, pero entiendo que es principalmente por falta de infraestructura, que no se tiene espacio para dividirlos, que otra vez tiene que ver con el presupuesto, como ya dijo el colega. Y el espacio, ya vemos que nuestras cárceles están más que 100% sobrepoblados, o sea, están diseñados para menos de la mitad de lo que tienen. Totalmente. Y por eso es urgente de tener más espacio. Muchos dicen, tenemos tal vez una exagerada cantidad de presos, pero no es tanto así. Mirando un poco los datos estadísticos del 2016, están en el web, se puede ver que Paraguay con 180 presos ahí no distingue entre condenados, simplemente los que están presos, 180 por 100.000, está casi igual con Argentina, que están con 160, Brasil con 310 o algo y Uruguay con 320, los dos por encima de 300. O sea, mirando de este punto de vista... son países mucho más infractores que Paraguay, entonces. Exactamente. Esto no significa que nuestro sistema, que estamos más seguros, que tenemos menos delincuentes, o si la policía no trabaja, o si la justicia no trabaja, eso
es otro tema, pero solamente mirando, necesitamos más cárceles porque esta cantidad de presos todavía está en el promedio mundial. Entonces, no estamos tan mal, podemos mejorar, por supuesto, pero necesitamos más cárceles, más espacio y, por supuesto, entonces una diferenciación. Pero ustedes no se cuestionaron el propio modelo penitenciario desde la causa, porque este sistema que tenemos le da un monopolio total al Estado con relación a las cárceles. Sin embargo, hay otros países, ya que está citando otros países, tienen, por ejemplo, cárceles privadas, en donde también se descomprime bastante, y no necesariamente que el Estado, porque también genera corrupción. En Estados Unidos los jueces están involucrados en casos de corrupción que le envían a condenados en cárceles privadas, en donde las cárceles le pagan a los jueces para que le envíen ahí. Pero no necesariamente podemos adoptar ese sistema. Por ejemplo, se puede hacer un sistema de maquila, por decirlo así, en donde el 70% de los contratados sean presos de una clasificación no peligrosa, por decirlo así. Entonces uno se le trabaja en la reinserción, le da un trabajo, se lo capacita y sale con una reinserción, y eso se lo hace no gastando un solo guaraní del Estado, sencillamente dando una concesión arancelaria, por ejemplo a Hyundai, que venga a ensamblar vehículos acá y se lo da arancel cero en impuestos y que ellos pongan toda la infraestructura. ¿No pensaron por lo menos ese tipo de cosas? Ahí las opiniones se diferencian mucho o se desvían. Unos lo quieren bien alejado de la sociedad, independiente ahora si es público o privado, podrían darse esta alternativa. Me parece un punto de vista, una alternativa muy interesante, pero el tema es dónde ubicarlos. Y si hablamos de reinserción, según mi punto de vista sería más fácil que sean reinsertadas estando más cerca de la comunidad, trabajando en trabajo bajo supervisión, pero trabajo para ganarse por lo menos los gastos o la comida. Hoy en día con trabajo forzoso como fue en la gerencia o en épocas anteriores, yo creo que eso hoy en día ya no se iba a permitir o no podemos recomendar, pero que trabajan y por lo menos ganan los costos, sería ya un paso adelante, que no sería un gasto adicional. Y por otro lado también mirando un poco qué espera la sociedad de alguien que está en infracción. Si sale de la sociedad, va a un lugar lejano, nadie sabe qué hace, vuelve otra vez, ¿puede vivir en la sociedad si no vieron de que algo le costó, algo tuvo que esforzarse? ¿No iban a aceptarlo, reinsertarle más fácilmente si ellos ven cómo tuvo que esforzarse un poco, sufrir un poco por esto, viendo que en su cercanía que tuvo que trabajar en una estancia o en una huerta o en una chacra o un taller o lo que sea? Esa es la pregunta. Si es todo herméticamente aislado a una distancia, que tiene automáticamente muchísimos más costos en logística, en administración, si está... Sí, pero cualquiera te va a refutar también eso, diputado, te va a decir, bueno, vamos a llevarle al centro de, no sé, Filadelfia, por ejemplo, ya que está, ya si eso va a ser una solución, tampoco no te salvas de eso, ¿verdad? O sea, el Chaco también tiene zonas urbanas y vamos al caso, ¿verdad? Y sí. Pero, diputado, ya que vos sos liberal, sos del Partido Liberal y te veo bastante liberal también, por cierto, porque sigo tus propuestas también, ¿qué te parece la idea de las cárceles privadas? ¿Te parece muy alocada? Porque está muy cerca de lo que vos estás proponiendo en el sentido de ganarse el pan. Es decir, en donde el Estado hace concesiones arancelarias a una, qué sé yo, a una multinacional, y que ponga toda la infraestructura a la multinacional, lo eduque, lo entrene, le pague un sueldo y que la mitad lo guarde en una caja de ahorro, y cuando cumple su condena le da ese dinero y sale reinserto. ¿Te gustaría una propuesta así? Me encantaría. Y yo estoy pensando como segunda parte. Ahora es lo básico. ¿Cómo lo arreglamos ahora? Hoy. Sí. Mañana claro. Me encantaría, por lo menos antes de irme a presentar el proyecto. Pero hay que ir pensando ya. Claro. Me encantaría.
Porque te voy a decir, yo creo que esa es la solución. Pero nosotros, uno dice, ¿por qué llevarle lejos? Pero los condenados a 20 años, ¿qué hacen cerca? Por eso tenemos que clasificar los peligrosos, los que tienen condenas muy altas, hay que llevarle bien lejos. Y faltando 5 años ya yo de salir, acercarle en una cárcel ya yo entre el medio. Intermedio, en un purgatorio. Para ir tratando de reinsertarle a la sociedad, vamos a decirle. Pero yo estoy seguro de que la reinserción social de los presos hoy no ocurre, porque son los olvidados. Nadie trabaja por ellos. Uno que sale de la cárcel ya no tiene antecedente judicial y policial, que son los requisitos mínimos que te piden en cualquier empresa. Y ahí, ¿cómo se va a reinsertar en la sociedad si ellos están condenados, ya están prácticamente, ni pueden conseguir trabajo? En una empresa no le van a contratar ni nunca cuando sabe que estuvo en la cárcel. Entonces, todo un tema, este es un tema que tenemos que discutir, tenemos que analizar y dividir los peligrosos, los no peligrosos, los que tienen condena alta, llevarle bien lejos, cuando están cerca tratar de traerle, y lógicamente las cárceles privadas, que a mí me encantaría que eso haya en el Paraguay, porque es un problema. Porque te guste o no te guste, el que tiene plata, vive nomás luego bien en este infierno. Contrata todo. ¿O acaso no existe en las cárceles? Claro que hay. El que tiene plata vive demasiado bien. Entonces podíamos haber tenido la cárcel privada, entonces sí, directamente. Pero generalmente se suele pensar que lo urgente le desplaza a lo importante, ¿verdad? Yo creo que se puede hacer también a la par, diputado, porque es cierto, no hay que descuidar la contención, porque ahora en realidad todo lo que es Paraguay, con la infraestructura, con las calles, con los raudales, y vamos a citar todo nomás lo es contención. Pero el problema es que nadie ataca las causas, o por lo menos muy poco se ve gente que está trabajando sobre una verdadera cura al problema. Sí. Entonces, yo no sé también si no tendríamos que estar pensando ya, ¿verdad? Bueno, a la vuelta de la pausa vamos a estar con este interesante debate porque, como ven, es un tema que mucho más profundo de lo que parece, por lo menos, ¿verdad? Bueno, más al corte y enseguida volvemos. Para que haya una competencia, ¿cuál es la mejor cárcel? Bien, seguimos con más confrontados. Estamos hablando justamente con nuestros invitados sobre, bueno, este polémico tema. Pero antes de ir otra vez con ellos, tenemos una nota con el concejal departamental Iván Cáceres, él es presidente de la Junta Departamental precisamente, una nota que preparó la producción. Vamos a ese material. Bueno, como Junta Municipal no tenemos una postura definida al respecto, pero yo como concejal municipal, ante un proyecto de esta envergadura tenemos que analizarlo con la seriedad que corresponde, ¿verdad? Como bien sabemos, territorialmente el Chaco es un 60% de la República del Paraguay, ¿verdad? También bien sabemos que en el Chaco no hay ninguna penitenciaría nacional. Y el objetivo de la penitenciaría nacional es la reinserción laboral en este caso del condenado, ¿verdad? Y yo creo que particularmente yo digo, ¿verdad?, que en el Chaco, por la amplia superficie que tenemos, se puede lograr la reinserción y la readaptación del preso, ¿verdad? Resalta entonces la reinserción de los presos que finalmente son seres humanos y no chatarras viejas que quieren ser mandadas hacia el Chaco. Por supuesto, antes de que nada son seres humanos, ¿verdad? Tienen derechos garantizados ante la Organización de Estados Americanos, derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional. Ellos son seres humanos que merecen una segunda oportunidad en la vida.
merecen esa oportunidad de redireccionar su vida y de reinsertarse en nuestra sociedad y ser gentes de bien en un futuro no muy lejano. Diputado Edwin Reimer, ¿qué le parece la idea de involucrar a los militares dentro de esta problemática? Porque de hecho por ahí se estuvo escuchando de que vuelvan a involucrarse otra vez, como era antes en la época de Stroessner, ¿verdad? ¿Qué opinión se merece esa propuesta? Por lo menos suya, ¿verdad? Bueno, también es un tema complejo, como todo el tema en sí. Pero como ya hablamos, la delincuencia no conoce límites. Entonces, esa problemática no es solamente un tema nacional, es hasta un tema internacional y hasta que se vuelve a un tema que trata de la soberanía. Entonces, yo no lo veo forma negativa de que de alguna forma involucrar o dar una responsabilidad para ciertos ámbitos, tal vez para los cárceles de alta seguridad o delincuentes presos peligrosos. Hay que analizar eso, yo no estaría en contra. Porque el entrenamiento es totalmente otro, o sea que un guardiacárcel de repente sabe cuáles son los límites, pero el entrenamiento y el chip de un militar de repente es matar antes de preguntar y cosas así, ¿verdad? Por eso es que de repente muchos dicen que podría agravarse la situación de como Estado, porque ahí tenés los derechos humanos y todas estas instituciones que dicen, bueno, se tiene que priorizar las reglas humanitarias antes que cualquier otra cosa. Entonces, de hecho que ya estamos en falla y meterle otra vez a los militares como con otro chip puede ser un problema, dicen. Bueno, usted también podría opinar sobre eso, diputado, ¿qué opinión se merece de su parte esa concepción del tema de que los militares están con otro tipo de entrenamiento? Yo digo que los militares en la historia fueron muy importantes, en la historia paraguaya. Pero yo creo que ellos también tienen que actualizar su chip. En este momento el país necesita de ellos. Ustedes saben de que el Paraguay, para tener seguridad, necesita mínimo 60.000 policías. Y estamos exactamente al 50%. Por eso yo soy partidario inclusive de tener una sola fuerza. Uruguay hace poco adoptó de unificar la fuerza. Policía militarizada, le dicen. Claro. Resulta de que muchos amigos, parientes militares que tengo, se enojaron por esta propuesta. Pero lo que pasa, como yo quiero darle la oportunidad justamente porque le pregunto si no es problema de soberanía, cuando viene, por ejemplo, el PCC te invade, cuando el asalto de Prosegur, toda una noche tuvieron y nadie reaccionaba. Entonces yo le pregunto si no es también problema de soberanía. Yo estoy seguro de que nosotros tenemos que actualizar a nuestros militares y tenemos que buscar de que se involucren en todo, ya sea como policía militar, en las cárceles, todo lo que confiere la seguridad de nuestro país. Yo creo que es su oportunidad, porque esto es lo que hoy nos pide. No tenemos otra salida. Yo digo que más tarde o más temprano, puede que yo ya no sea ni siquiera diputado parlamentario, van a tener que hacer este trabajo, porque no tenemos forma de tener una fuerza expectante como hoy en día son los militares, que solamente van a estar para los desfiles y no para otra cosa. En la historia, los militares fueron, te voy a decir, grandes hombres. Tenemos grandes, Mariscal Francisco Solano López, toda una historia. Pero nuestro presente es otra cosa, y yo creo que en el presente tiene que cambiar mirando el futuro de ellos. Pues no tenemos otra. Vamos a tener que hacer lo que hizo Uruguay ahora. ¿Y qué espera para presentar un proyecto, por ejemplo, diputado? Estoy esperando una constituyente. Si hay una constituyente... Tiene que cambiar la constitución. Claro. Así es. Hay que presentarlo, porque es un tema... No puede enojarse por esto, porque es nuestra necesidad y nuestra capacidad económica.
Porque si ustedes analizan el presupuesto, ustedes se van a dar cuenta que lleva una importante parte del presupuesto y no nos da resultado hoy. ¿Para qué? Cuando tenemos necesidades muy grandes. Por eso en este proyecto que mañana vamos a estudiar, mañana tenemos la extraordinaria, el tema penitenciario, dice el último anillo es de los militares. Lastimosamente nuestra necesidad supera nuestra realidad y no podemos tener prácticamente una fuerza inoperante. Entonces, le pedimos socorro. Interesante es la propuesta, diputado, más todavía porque, bueno, siempre yo hablo desde el punto de vista del rumor o del vox populi, ¿verdad? Porque justamente esa situación de letargo que tiene esta institución, la institución militar, hace que favorezca también a la corrupción en el sentido de que no se usan las armas o lleven de paz, bueno, una serie de cosas. Entonces, si están, digamos, más involucrados en lo que es la fuerza, podría también... En nuestra seguridad, vamos a decirlo. Sí. Y lastimosamente en nuestra realidad. No podemos pegarnos el lujo, nosotros no somos un país rico y prácticamente cero posibilidad de guerra. Ahora nos llevamos bien con Bolivia. Con Brasil tenemos Itaipú, con la Argentina tenemos Yacinetá. Más bien tenemos cosas que nos unen, que nos separan. Entonces, nosotros, si es posible, tenemos que declarar un país neutral, como Suiza. Cero posibilidad de guerra, porque nuestra capacidad económica no nos da como para mantenerlo inoperante. Estamos hablando de 17.000 hombres. ¿Y qué hacen 17.000 hombres? La mitad de los policías son, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo digo de que si vos unís las dos fuerzas, llegamos a los 40, 45, todavía nos falta 15.000 para tener la seguridad en su excelencia. Es lo que me dijeron algunos amigos chilenos. Ustedes necesitan 60.000 hombres para su seguridad. Pero aparte de la seguridad, el tema es que la seguridad y todo esto ya son planes de contención y generalmente muy poco se mira las causas. Por eso en algunos lugares el Ministerio del Interior incluso se involucra en cuestiones hasta económicas, no solamente de Hacienda. ¿Por qué? Porque la economía es generalmente lo que... Cuando hay escasez es que, digamos, se exalta la delincuencia, porque son conductas atávicas que uno, bueno, está compelido a robar, por ejemplo, cuando hay escasez. Entonces, tampoco no le estamos haciendo mucho favor al tema económico. Se están sancionando leyes que están castigando nuestra economía y va a haber más pobreza y va a haber más delincuencia. Entonces, también tendrían que ocuparse un poquito más de eso, creo yo, diputado. Así mismo. Y eso se ha demostrado en experiencias, en el caso del avigeo, por ejemplo, tanto en el Chaco, que hoy en día casi no lo tenemos, casos muy aislados, simplemente por un muy fuerte control, una cooperación entre el sector privado, todo un equipo apoyado en logística de las cooperativas en conjunto, en cooperación con la Policía Nacional. Se ha creado una policía, una seguridad ciudadana, cooperando incluyendo en eso la Fiscalía, el Juzgado. Hoy en día la parte jurídica es el punto más débil. El trabajo de la policía en más del 95% de los casos se esclarece en el Chaco Central. Hubo casos en donde hasta una camioneta en un secuestro, donde la persona fue atada en el bosque y llevaron la camioneta y la camioneta se encontró en la frontera con Pedro Juan Caballero, con la frontera con Bolivia, de ahí se rescató la camioneta. O casos donde hubo delincuencia por económicas con cheques sin fondo, se logró identificar la gente y se rompió todas redes de delincuentes, ¿cómo dice? Económicos.
Sí, sobre eso, diputados, hay muchos mitos que giran en torno al tema de los menonitas y uno de esos me gustaría si podría darnos esa información. En teoría, bueno, son personas muy prósperas, muy organizadas, que trabajan mucho. ¿Cuál es el nivel de delincuencia que hay en el Chaco? ¿Es baja, alta, media? Para linkear nomás con la cuestión económica. En principio es muy bajo. Muy bajo. Y a nivel país, si se compara, está en la zona realmente con delincuencia casi cero, pero eso por un estricto control que se hace. ¿Y quiénes son los que hacen los controles? Y la policía, pero siempre acompañados por personas de la comunidad y con logística, con vehículos, con un laboratorio. El segundo laboratorio más completo en balística está en el Chaco, financiado todo por las cooperativas. Sí, pero esas son ya cuestiones de consecuencia, ya bueno, las causas cuando se estudian. Pero eso por un lado, un estricto acompañamiento y esclarecer los casos. Eso por un lado, y por otro lado, ofrecer una alternativa a la gente. No se puede combatir solamente la delincuencia solamente con castigo y a la fuerza. Es imposible. No, bueno, ese es mi punto, precisamente. Debe haber también una alternativa, pero si no hay una presión de no delinquir, entonces por ejemplo, un comisario tiene una conducta X en Ciudad del Este, se va al Chaco y tiene otra conducta. A mí me llama la atención eso. Y porque tiene un acompañamiento constante y si no se comporta, si se nota que pide una coima, enseguida se pide que se le cambie. Es decir, la cuestión cultural influye entonces en el tema económico, según su punto de vista. Así mismo. Diputado, entonces, estábamos estudiando el tema también desde el punto de vista económico, porque sabemos que Paraguay no está muy bien económicamente. Desde hace 5 años ya venimos en una especie de declive y sin embargo estamos viendo también que se están aplicando muchas reglas que no tienen que ver, digamos, viene de contramano al desarrollo, y eso también implica que haya más gente sin trabajo, más gente que se le empuja a la delincuencia. Ustedes nos están viendo también desde un punto de vista, bueno, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista económico? ¿Cuál fue su postura, por ejemplo, con el tema de los impuestos? En primer lugar, yo te aclaro de que no soy partidario de ningún impuesto. En este estado de situación soy partidario de que el impuesto tiene que ser a la ganancia. El que gana paga y el que no gana no paga. Muy sencillo el tema. O si no, estamos descapitalizando al que trabaja. Porque el trabajador puede, por ejemplo, este año, yo vengo de una zona de Itapúa, una zona también muy próspera, y no está bien porque el agua nos perjudicó bastante, cayeron los precios de los granos y al mismo tiempo fuimos perjudicados por la cantidad de agua. O sea, en menos producción, precio más bajo y lógicamente y ahora la gente quiere hablar de impuestos. Yo creo que no es el momento. Yo creo que es el momento de que tenemos que ajustarnos los cinturones y el impuesto hay que cobrarlo a la ganancia. El que mayor gana, mayor paga, y todos los que ganen plata pagan algo de impuestos. Sencillo el tema, práctico. Y deja de joder con impuestos selectivos, a esto, impuestos a aquello, no. Un solo impuesto tiene que... Yo soy partidario, no, mire que no soy economista, pero digo, el que ganó, pagó. El que ganó 1.000 millones paga cierta suma, el que gana tanto paga... Usted debe ser uno de los últimos liberales dentro del Partido Liberal, diputado. ¿Y yo por qué? ¿Por qué? No, porque estoy diciendo la realidad. No, porque es un tema que, pero esto es en serio, muy poca gente linkea la cuestión económica con el tema de la seguridad, porque nosotros todo la parafernalia, a seguridad, a represión, a castigo, pero no nos estamos dando cuenta... ñati uncha que le ponemos mucho aerosol, pero no nos damos cuenta que ahí hay un pozo donde están saliendo los mosquitos. O sea, las causas no estamos teniendo en cuenta, por eso... Por eso yo estoy diciendo que no estoy de acuerdo, a pesar de que hay una fuerte presión de los equipos políticos que quieren que aprobemos a cuestión de a cajón cerrado lo que viene del Senado. Yo soy partidario de Meluzar y decirle, no estoy de acuerdo
el impuesto tiene que ser a la ganancia. Hace rato que se tendría que haber hecho eso. Y más práctico, inclusive le va a dar una tranquilidad a los ministerios porque no vamos a estar con tantos ítems y los contadores no van a trabajar tanto porque hoy tiene después otra clasificación. Todos los días se pasa. Claro, una burocracia tremenda. Y cuando hay tanta burocracia, sí que tenemos problemas. Bien, vamos ahora a una nota con Ignacio Chamorro. Él es pastor del Pabellón Libertad de Tacumbú. Es importante también saber lo que está pasando ahí. Vamos a esa nota. Bueno, el trabajo en realidad empezó desde el año 84, más bien como visitas, personas que empezaron a venir a compartir con algunos internos. Y oficialmente el trabajo como programa lo hacemos desde el año 2000. En el año 2000 hubo un conflicto dentro de uno de los pabellones y se vació porque se encontró un túnel y ahí se dio la oportunidad para empezar a trabajar de una manera distinta. Y actualmente estamos trabajando con 4 bloques grandes. Tenemos 540 internos bajo nuestro cuidado. Y ahí en ese lugar, en primer lugar, se predica la palabra de Dios, la gente estudia la palabra de Dios. A la vez ponemos énfasis en la educación. Toda persona que no ha terminado los estudios primarios, secundarios, lo tienen que hacer. Es de carácter obligatorio. Entonces, más la parte espiritual, la asistencia, más el estudio, más la posibilidad de trabajar, porque es un ambiente totalmente distinto. El secreto está en el control diario, donde la gente tiene que colaborar con ciertas limpiezas, ciertas actividades. Entonces uno va observando, si no se va al estudio se le llama, se le habla y se le avisa, se le vuelve se escribe, hay toda una ficha donde se anota. Entonces si la gente no cumple, no estudia, no participa, no quiere cooperar, entonces generalmente se le invita a buscar otro sector para vivir. ¿De qué funciona el sistema? Sí, el sistema funciona, ¿verdad? Uno por experiencia personal, ¿verdad? Yo estuve preso, estuve 5 años, 4 meses y en ese proceso la gente también trabajó por mí y tuve la oportunidad y el privilegio de que me exhortaron, me hablaron, me retaron, me acompañaron, me mimaron. Entonces uno aprende y eso que aprendió trata de transmitir hoy a otras personas. Entonces quizás por eso también haya una aceptación de la población y es mucho más fácil el acercamiento, ¿verdad? Porque uno ya más o menos conoce a la gente, entonces uno puede establecer ciertas reglas de conducta y cuando hay ciertas cosas donde hay conflicto y temas complejos y difíciles de resolver, el secreto es sentarse, hablar y tratar de buscar un término medio para seguir adelante. Y yo creo que ahí Dios también nos ayuda bastante porque el hecho de que el amor, la misericordia, el hecho de que ellos ven que el ambiente es distinto, el trato es diferente, entonces hay respuesta también de la gente, ¿verdad? Yo creo que ese es un poco, y las autoridades deberían de aprender de ese sistema. No somos expertos, no somos genios, pero sí tenemos un programa que hace muchos años que está y funciona. A la gente eso le gusta escuchar, porque en realidad es una carga pesada para el Estado también el hecho de que hay que poner las condiciones, pero yo creo que eso es un error, una equivocación. A lo mejor si se optimiza y se usa mejor los recursos y se crean las condiciones y se le enseña a la gente a trabajar, me parece genial, pero que el interno pague por su comida es algo absurdo. Si al final lo que buscamos no es que él pague por su comida, yo creo que lo que hay que buscar es que la persona deje la delincuencia, deje las adicciones, deje el buroreí y empiece a trabajar, producir y cuidar de su familia. O sea, hay que enseñarle a que ellos cuiden de su familia y que sean personas... Una profesión. Claro, hay que capacitarle, porque al final, ¿de qué te sirve que ellos se paguen su propio alimento y nunca se recuperan? Y cuando salen, nuevamente van a delinquir. Yo creo que eso sería mucho más fácil, si cada departamento tuviera su prisión.
yo creo que también el sentido de responsabilidad y sensibilidad va a ser mucho más fácil. Porque todos queremos que el Estado solucione este problema. Y en realidad cada departamento debería de tener su prisión y trabajar por sus personas que son de su sector de cada departamento. Asumir que asuman la responsabilidad de trabajar por su gente, por esas personas que son de ese sector del país, ¿verdad? Bien, ya hemos dado participación prácticamente a todos los sectores. Bueno, tenemos muchas cárceles, dirían algunos en Paraguay, otros dicen que no, es insuficiente. Estamos viendo problemáticas desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Y bueno, por supuesto un tema tan complejo necesitaríamos más tiempo para abarcarlo en su magnitud, ¿verdad? Pero les doy las gracias por hoy estar con nosotros y compartir su visión y bueno, también las posibles soluciones. Entonces le pediría unas palabras finales, si nos puede dar unas conclusiones, diríamos, de lo que hoy estuvimos hablando y de lo que espera al Paraguay desde esta óptica, ¿verdad? Muy difícil llegar a una conclusión después de levantar tantos temas y tanto polvo, pero lo que sí necesitamos que se trabaje en las cárceles, ahí tenemos un deber tremendo y ahí estoy totalmente de acuerdo con mi colega de que se tienen que simplificar las cosas y también definir mejor las responsabilidades. Hablando ahora de policía, militares o hasta juntar ellos, Colombia también hizo esto, porque vemos que de esta forma en el EPP no tuvimos ningún resultado y ahora nos viene esto encima, que la situación está colapsando. Necesitamos que la parte policial, la parte jurídica funcione, por un lado, pero con eso no vamos a combatir la delincuencia. La gente lo hace muchas veces porque no tiene otra salida. Entonces tenemos que trabajar mucho más en el otro sector y esto es la capacitación laboral y yo defiendo siempre la formación profesional media porque 6 años también fui director de un centro de formación de capacitación, centro de formación profesional en Loma Plata con jóvenes de todo el país. Tuvimos jóvenes de los mejores colegios de Asunción, vinieron para allá a hacer en el Chaco el VTA y hoy administran su estancia. Unos sin un estudio universitario y son los mejores administradores, otros sí después hicieron un estudio universitario y cada vez que nos encontramos dicen lo agradecidos que son de haber hecho su formación profesional allá. ¿Y qué hicieron? No fue tanta tecnología. Vinieron allá, me recuerdo un caso que vino con Land Cruiser, con guardia, le trajeron hasta la escuela. Sí. Y ahí... Ya, muchísimas gracias, diputado. Entiendo el punto, la capacitación. Y tuvo que trabajar, ordeñar y limpiar hasta limpiar el baño. Eso aprendió ahí, de trabajar y de hacer las cosas. Y eso necesitan la gente que hacer el trabajo, aprender de trabajar. Diputado, sus palabras finales. Y nada, que nos espera un arduo trabajo, especialmente a los políticos y al Ejecutivo mismo. Tocamos un problema que es un problemón y esperemos también sí que podamos encontrar al final del túnel la luz y que los que están en las cárceles piensen, te voy a decir, de que la vida vale la pena vivirla, que se recuperen y lógicamente que no es que queremos tirarle la mierda a la gente del Chaco, sino simplemente queremos buscar un lugar donde menos sea habitado y menos perjudique a la sociedad. Simplemente eso. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, así estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos ahora a un corte y a la vuelta estamos ya con la conclusión de todo el programa. Sin duda un tema tan complejo tiene muchas
opiniones o posibles propuestas de soluciones, ¿verdad? Hemos visto que para algunos el problema es estructural, faltan más cárceles, faltan más guardiacárceles. Hemos tenido la opinión de funcionarios del gobierno que específicamente están en el tema, pero también otros dicen que la cuestión viene por la ley misma, tenemos problemas institucionales muy graves, se han aumentado la cantidad de presos sencillamente con cambiar una norma, tenemos influencias ideológicas, pero por sobre todo también muy pocos han analizado la cuestión de fondo, que es la económica, cómo es que ante la escasez aumentan precisamente los presos, y eso se da también a la inversa en países muy desarrollados como Holanda o Suecia, en donde sus cárceles están totalmente vacías. Entonces, el problema es muy complejo, no solamente estructural, no solamente legal, sino que también tenemos que sumarle el económico. Por supuesto, vos tenés siempre una mejor opinión ahí en tu casa, te trajimos a los protagonistas de este tema. Muchas gracias por acompañarnos, te esperamos para un nuevo programa de Confrontados.